Así que hoy estaremos hablando acerca de los diferentes techos translúcidos que tenemos y también la instalación correcta del mismo. Si pasamos de diapositiva, por favor. Bueno, rápidamente, antes de dar inicio a la charla, primero que nada queremos darles la bienvenida, darles las gracias por acompañarnos y prestarnos de su valioso tiempo en estas capacitaciones de los viernes. Ya, bueno, tenemos 3 años de estar haciendo estas capacitaciones y la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes. Como saben, POPSA se caracteriza por ser un proveedor de materiales de calidad, pero sabemos y entendemos muy bien que para que el trabajo quede bien hecho también es muy importante entender mejor del material, sus accesorios, pero también de la instalación. Entonces, por eso estos seminarios son tan importantes para nosotros, poder compartir nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestros proveedores, en cómo poder darles a ustedes las herramientas para asegurar que sus trabajos queden bien hechos y sus espacios sean como ustedes los quieren, vistosos y le duren muchísimo tiempo. POPSA, bueno, ya una empresa de 76 años en Panamá. Seguimos fabricando localmente. Tenemos 3 fábricas en Panamá también para poder asegurar esa calidad que para nosotros es tan importante. 13 tiendas a nivel nacional, que si no han pasado últimamente, sí los invitamos a que pasen. La verdad es que hemos hecho muchas mejoras a las tiendas, traído nuevos productos que creo que les va a gustar mucho lo que estamos ofreciendo. Así que cuando tengan la oportunidad de pasar por una, estoy seguro que van a encontrar cosas que pueden apoyarles, ya sea a su hogar, a su trabajo, al lugar de trabajo, a su comercio. Nuestras sucursales están abiertas de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y los sábados de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Y también tenemos nuestro canal digital que se ha vuelto muy, muy popular, nuestro canal de WhatsApp, el 6550-1921, que estamos desde las 6 de la mañana, tenemos agentes a su disposición para contestar cualquier pregunta que puedan tener. Quieren hacer una cotización, una compra, todo se puede hacer a través de WhatsApp muy fácilmente. De ahí podemos coordinar una entrega en todo el territorio nacional. Así que bienvenidos a comunicarse con nosotros y compartir con nosotros en el canal que sea de su preferencia. Algunas pequeñas recomendaciones nada más antes de comenzar. La verdad es que, bueno, tenemos una charla con muchas buenas imágenes y videos, así que si lo pueden ver en algo con una pantalla un poco más grande, ya sea una tablet o una computadora, van a poderlo apreciar un poquito mejor. En el caso de que solamente lo puedan ver desde el celular, se hace una gran diferencia si lo pueden ver de manera horizontal. Esta charla va a durar aproximadamente 60 minutos y luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas son opcionales, como esto tiene un certificado de participación, el examen que se va a estar mandando y que al final daremos las instrucciones. No vendrá nada acerca de que salgan las preguntas y respuestas que no estuvo en la charla, pero si tienen el chance de acompañarnos, la verdad es que salen preguntas súper interesantes y nutren mucho toda la información y el conocimiento. Lo único que les pedimos es que escriban las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Si tienen el Zoom en inglés, le va a salir como QIA ese espacio, porque en el chat la verdad es que se nos pierden las preguntas y luego no podemos leerlas. Así que le pediría eso. Pueden escribir su pregunta en cualquier momento, ya sea durante la presentación o en el momento de la sección de preguntas y respuestas. Bueno, en Hopsa, ya entrando un poquito más en detalle, en Hopsa somos conocidos y orgullosos por ser expertos en techos. Somos techeros, nos gusta, la verdad es que nos apasionan los techos. Y bueno, tenemos una gran gama de techos a disposición, ¿no? Que van desde techos para usos, digamos, más económicos, como es el Super Zinc, que diría yo que es uno de los techos más económicos en el mercado. Nuestros techos de zinc, que son reconocidos por su alta calidad y su G60, un galvanizado que asegura la duración en el tiempo. Igualmente tenemos techos de fibrocemento, fibra de vidrio, policarbonato, que son techos, bueno, translúcidos, y hoy vamos a hablar de ellos. Vamos a enfocarnos un poco más en policarbonato, pero hablaremos de los dos. Tenemos también la famosa teja gala, que es bueno, creo que es uno de nuestros productos estrella hace muchísimo tiempo. Techos de PVC, tejas de arcilla, techos con aislamiento, como es el termopanel, o sandwich panel, como también se conoce, y tejas plásticas. Así que para cualquier necesidad que puedan tener, sobre todo ahora que estamos en verano y es temporada de cambio de techo, sepan que tenemos toda la gama completa y que cualquiera de nuestras tiendas le pueden asesorar sobre los diferentes techos y sus diferentes usos. Hoy vamos a enfocarnos mucho en lo que son los techos translúcidos.
Y bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? Lo primero es, sé que muchos de ustedes y hay muchas personas que quieren las láminas translúcidas, quieren comprar un techo translúcido, pero tal vez no conocen suficiente del mismo o sus usos, ya sea para un gazebo o también muchas personas usan las láminas translúcidas como tragaluz o elementos decorativos dentro de otro techo. Entonces vamos a tratar esos dos puntos, ¿no? Tanto la construcción de algo que sea únicamente techos translúcidos, como también cómo integrarlo a otro tipo de techo para crear esos tragaluces que son muy, muy bonitos y también dan un ambiente espectacular. Igualmente, queremos darles a entender y conocer cuáles son las diferentes alternativas que tienen al momento de buscar una lámina translúcida, ¿no? Cuáles son los diferentes tipos de techos que hay, los diferentes modelos que tenemos, y así puedan tener una mejor idea a la hora de tomar su decisión. Y sobre todo, y más importante, el proceso de instalación de las láminas y techos translúcidos para que ustedes mismos lo puedan instalar o puedan supervisar a una persona que ustedes contraten para su instalación para asegurar de que el mismo quede de la mejor manera. Tenemos una agenda bien completa. Vamos a empezar desde el comienzo. Y la verdad es que, bueno, algo que es muy importante en todo techo, las carriolas. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es una carriola, cómo debe, una carriola buena, cómo debemos instalarla. Vamos a hablar un poquitito sobre eso. Luego vamos a andar un poco más allá en la materia directa para qué son los techos translúcidos, cuáles son sus usos, cuáles son los tipos. Hay dos tipos principales en el mercado, que es el policarbonato y la fibra de vidrio. Y vamos a entrar más en el policarbonato, un poco en el detalle del mismo y cómo instalarlo. Así que la verdad es que tenemos una charla bien completa, pero que sea muy provechosa para todos ustedes. Y con eso lo dejo con uno de nuestros expertos, o él diría uno de los mejores expertos en lo que es techos en Panamá, el ingeniero Esteban Lam. Esteban, gracias por acompañarnos en esta charla. Gracias a todos y que sea muy provechosa para todos ustedes. Muchas gracias Rafael, muy buenos días a todos, gracias por esa muy buena introducción, gracias por la presentación. Un poquito, vamos a empezar, déjenme acomodar aquí para arrancar de buena manera. Muy bien, muy bien. Como les comentó Rafael, en el día de hoy vamos a estar viendo todo lo que es los techos translúcidos. Y los techos translúcidos, básicamente, los que utilizamos para tragaluces o para techos, digamos, transparentes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos arrancando. Ahí tenemos los puntos que vamos a cubrir el día de hoy. Y como dijo Rafael, vamos a arrancar por la base, por el principio, como valga la redundancia. Vamos a hablar un poquito sobre las carriolas. Las carriolas son estos soportes sobre los cuales se montan todos los techos, ¿sí? Estamos normalmente acostumbrados, se pueden utilizar, son perfiles bastante comunes, todos los conocemos, sabemos que es una carriola, es un perfil en C, hecho de acero, con una capa de zinc, por eso se le llama acero galvanizado, un acero recubierto que tiene una aleación de 0.25% de carbono, el resto es hierro, básicamente un material muy común en la construcción. Pero queremos resaltar que para todos los techos translúcidos, digamos, la mayoría de los que van a poner un techo para hacer un tragaluz o iluminar un pasillo, una terraza que quieran iluminar, generalmente vamos a tener estructura de madera, o la mayoría, el 99% estoy seguro que van a tener estructura de carriolas. Entonces es bien importante que conozcamos esto porque es donde vamos a montar básicamente casi siempre las diferentes láminas de techo translúcido. Aquí les muestro unas pequeñas imágenes de cómo se van formando estos techos, estas estructuras, y tenemos la gran ventaja de contar en Hoxha con las carriolas TA, tecnología avanzada, que permiten acoplarla de esta manera como ven en la foto del centro, y de tal forma que cuando se instalan en el techo las podemos ver como si fuera un tubo, como si fuera un perfil de madera cerrado completamente. Eso le da muchísima vistosidad al techo, como pueden ver el techo, en la estructura de chocolate, inclusive pintada de chocolate, parece de madera, y que se puede utilizar muy bien para tanto las estructuras de techos translúcidos corrugados, similares a los techos de metal, como para las láminas alveolares, que sería lo ideal para las láminas alveolares. Por ejemplo, si se quiere hacer un tipo pérgola o un techo bonito así en una terraza, utilizar las carriolas de tecnología avanzada TA, ya que se pueden acoplar muy fácilmente, como pueden ver en ese pequeño video. Nuestras carriolas están disponibles en inventario en todas las tiendas de Hoxha, en la carriola 2x4 y 2x6, desde 10 pies hasta 24, avanzando de 2 en 2 pies hasta 30 pies de longitud, las pueden adquirir automáticamente en cualquier tienda de Hoxha, están en inventario. Y también tenemos la carriola 1,5 por 3, que es la más pequeña, esa no es acoplable como esta,
pero también funciona para aplicaciones más pequeñas, ¿no? Donde no se necesite la carriola, digamos, de 4 pulgadas de altura. Entonces, mantengan esto en mente porque si están pensando en construir un techo translúcido nuevo, lo más bonito, digamos así, es utilizar este tipo de carriolas de tecnología avanzada, porque se pueden acoplar, es muy sencillo instalarlas y el look al final va a ser mucho mejor que una carriola que quede abierta, ¿no? Eso manténganlo en mente. Perfecto, entonces vamos a continuar y ahora sí nos metemos de lleno después de esa segunda introducción de las carriolas, nos metemos de lleno en lo que son las láminas translúcidas. Principalmente esto es bastante común, tenemos las láminas transparentes o translúcidas que son para permitir el paso de la luz solar a diferentes ambientes donde tengamos necesidad de eso, ¿no? Puede ser un pasillo donde no queremos tener iluminación encendida todo el día, queremos que pase la luz, iluminar espacios abiertos que pueden estar muy oscuros, o simplemente tener una terraza al aire libre que tenga la mayor cantidad de iluminación posible, como estas fotos que pueden ver en la pantalla, ¿no? Hay básicamente dos tipos básicos de láminas o de techos translúcidos en base a los materiales de los cuales están fabricados. Uno es el techo de policarbonato y el otro el techo de fibra de vidrio. Son dos materiales bastante comunes. Y bueno, y se pueden utilizar en diferentes tipos de techos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las láminas de policarbonato corrugadas, esta que ven aquí a la izquierda, que son las láminas iguales a la forma del techo de metal que tengan en su casa o en su comercio, y que se amoldan a la misma forma del techo de metal para crear lo que se conoce como tragaluces o claraboyas, donde pasa la iluminación natural adentro del ambiente. Tenemos también en láminas de policarbonato, las láminas de policarbonato alveolares, que son ya como un tipo pequeño sándwich más grueso, que son planas también, en este caso son planas, y se utilizan para forrar ambientes completos. Cuando queremos hacer un techo completo transparente, esa es la opción más indicada. Y también tenemos entonces las láminas de fibra de vidrio que también son corrugadas o vienen corrugadas de acuerdo a la forma del techo que uno quiere, donde se quiere crear el tragaluz. ¿Sí? Importante, ¿no? Tenemos policarbonato corrugadas, fibra de vidrio corrugada y la de policarbonato alveolares, que son ya más que todo para techos planos o lugares donde queramos tener un techo de mayor resistencia y mayor vistosidad. No, ahí sí no depende del techo que estamos utilizando, aquí debe ser como quien dice completo la parte del techo, no embona con ninguno de los techos de metal, sino que es un techo totalmente plano. Vamos a hacer una pequeña comparación de lo que sería el policarbonato versus la fibra de vidrio. Esto es muy común preguntarte eso. Ambos son materiales plásticos o polímeros, es la palabra técnica correcta. El policarbonato es un material termoplástico, es moldeable, de hecho la forma se le da por medio de procesamiento en calor, un moldeo en caliente. Es un material muy resistente, muy fuerte, resistente a las rayaduras, se utiliza para muchas aplicaciones, además de las aplicaciones de construcción que estamos viendo hoy en los techos. Por ejemplo, mis lentes son de policarbonato, hay muchos, es un material sumamente versátil y sumamente resistente. Es transparente, o puede venir con diferentes grados de transparencia, pero generalmente es muy transparente, es el más que no se puede lograr la mayor cantidad de claridad o de transparencia en este tipo de techo. Es resistente a extremas temperaturas, puede usarse a muy bajas temperaturas y a temperaturas muy elevadas y no pierde ningún tipo de propiedad mecánica o física. En el caso de la fibra de vidrio, digamos que es un material también termoplástico, pero lo que llamamos fibra de vidrio realmente es el refuerzo. Normalmente la fibra de vidrio es una resina epóxica que es semitransparente o bastante transparente, la cual se refuerza con pequeñas partículas o filamentos, es la palabra correcta, de fibra, como ven ahí en la foto. Esto se utiliza también para reparación de carros y para hacer moldeo en frío fácilmente. Pero en este caso son, digamos, un material diferente, la resina es diferente, no es policarbonato, y está reforzado con la fibra para darle la resistencia que requiere en el caso de utilizarse en un techo. También, como tiene esas pequeñas fibras dentro de la resina, le genera cierta propiedad antirresbalante. Y también son de mucha rigidez, se pueden hacer carrocerías de carro, y todas estas cosas se hacen con lo que se conoce fibra de vidrio. Entonces, ¿cómo se comparan las láminas de policarbonato para techos y las láminas de fibra de vidrio? Aquí hay una comparación básica, digamos, de las principales propiedades que quisiéramos saber. En durabilidad, el policarbonato es mayor durabilidad que en el caso de la fibra de vidrio,
No porque la fibra de vidrio se deteriore muy rápido, sino que porque la fibra de vidrio, digamos, a corto plazo o a mediano plazo, después de algunos años, se empieza a opacar, o sea, pierde la transparencia y entonces es un poquito menos transparente. Se ponen como opacas así, ¿no? En ambos casos son muy fáciles de cortar y de instalar. La flexibilidad de la instalación también en ambos casos es muy sencilla, se pueden cortar y manejar muy fácil, sobre todo las que son corrugadas porque coinciden muy bien con la forma que tenga el techo de que están reemplazando. El caso del policarbonato es superior en cuanto a la protección de los rayos ultravioleta. Ustedes saben que los rayos ultravioleta son dañinos para la salud. Entonces, en el caso de los policarbonatos, sí filtran en mayor grado los rayos ultravioletas provenientes del sol. Como les comenté hace un rato, en el tema de policarbonato, la transparencia de la lámina es superior. En el caso de fibra de vidrio, al inicio es casi igual a la de policarbonato, pero con el tiempo la transparencia va disminuyendo y se va poniendo más opaca la lámina con el transcurrir de los años. Y en el tema economía, el tema costos, las láminas de fibra de vidrio son más económicas que las láminas de policarbonato. Así que bueno, ahí tienen, como quien dice, todos los puntos importantes a comparar para poder decidir entre una de policarbonato o fibra de vidrio. En el caso de las de policarbonato también vamos a ver más adelante que hay opciones de diferentes colores. No solamente la lámina transparente completamente, sino que hay unas que son estilo ahumada, que vienen un poquito menos, dejan pasar menos la luz, pues, porque a veces también queremos luz, pero no queremos tanta luz. Eso es importante también saberlo, porque muchas veces entonces después que ponemos el tragaluz tenemos demasiada luz, y es bueno pensarlo antes para saber si ponemos una, por ejemplo, estilo ahumado, que pasa la luz, pero que en menos grado, como los vidrios ahumados que le ponemos a los automóviles, así mismo. Papel ahumado, pues no es el vidrio. Muy bien, vamos a nuestra primera encuesta para ponernos en sintonía inmediatamente. Natalie. Así, ingeniero, buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva capacitación, sí, ingeniero. Y vamos a ver justamente la primera pregunta del día. Tiene que ver con la diferencia entre ambos materiales, lo que nos acaba de comentar. Dice así, el policarbonato es un material plástico combinado con fibras y resina. A ver, ¿cierto o falso? Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Una facilita para empezar. Sí, facilita. El policarbonato es un material plástico combinado con fibras y resinas, ¿cierto o falso? Algunos nos están informando que no ven la encuesta. Recuerden que en la parte de abajo hay unos 3 puntitos que dicen más. Pueden abrirla ahí, a veces sale la palabra votaciones, a veces está oculto. O si no, bueno, nos pueden contestar en el chat con muchísimo gusto. Recuerden que esta capacitación está siendo grabada para que puedan ver todos los detalles, sobre todo la información que nos va a estar pasando el ingeniero Lam de los detalles constructivos y de instalación. Pero no se preocupen, los que se equivocan en las encuestas no va a salir, esa parte no sale, así que no se preocupen. Y lo vamos a aclarar aquí, lo importante es que lo aclaramos aquí. Es cierto. Vamos a darle finalizar la votación y aquí, ingeniero, va a tener que explicar. Hay que reforzar, hay que reforzar. ¿Qué reforzar aquí? Vamos a pensar que entraron un poquito tarde y que no escucharon esa primera, pero bueno, vamos a reforzarla. Correcto. Porque un 47% nos dijo que era falso, pero el 53% dijo que era cierto. A ver, ingeniero, cuéntenos. Bien, definitivamente el policarbonato no tiene nada que ver con la fibra de vidrio. No es reforzado con fibra. El policarbonato es un material termoplástico, es transparente. Se produce por medio de la polimerización de dos monómeros, perdón, y no tiene nada que ver con la fibra de vidrio. Entonces, la respuesta correcta en este caso a la pregunta, ¿el policarbonato es un material plástico? Esa parte sí, pero combinado con fibras y resina, esa parte no. Así que la respuesta correcta era falso. Muy importante que reforcemos. Policarbonato es material totalmente transparente, no vemos ninguna fibra, no vemos nada. Eso es un material completamente transparente. En el caso de la fibra de vidrio, como lo dice su nombre, en ese caso sí tiene fibra. Así que hay que apretar un poquito, subir un poquito el volumen. A lo mejor voy a subir mi voz también por si acaso no se escuchó bien, pero bueno. Esa fue la primera, Sí. Prepárense para la segunda. Esa fue la primera, correcto. Tienen 2 oportunidades más. Muy bien, así que continuamos con la presentación. Gracias, Natalie, gracias. Muy bien, entonces, reforzando una vez más, policarbonato no tiene nada que ver con fibra de vidrio, son dos plásticos diferentes, dos familias completamente diferentes. Policarbonato y la resina generalmente es una resina epóxica, la de la fibra de vidrio, y el policarbonato no está reforzado con fibras, él mismo tiene suficiente resistencia mecánica y no necesita reforzarse. Muy bien, continuamos entonces con nuestra presentación.
El siguiente tema vamos a hablar ya directamente de las láminas corrugadas de policarbonato, es decir, las que ya traen la forma para acoplarla al techo que tenemos existente. O sea, este es el caso típico cuando queremos poner un tragaluz en nuestra casa, ¿sí? Un tragaluz en ciertas partes, ya sea una terraza, un pasillo, y tenemos que reemplazar una parte del techo con estas láminas, o bueno, también puede ser que queremos poner todo el techo de cierta parte, una terraza, por ejemplo, queremos ponerla completamente transparente el techo, o por lo menos no 100% transparente, sino que tenga mayor entrada de luz. Entonces, estas láminas tenemos de diferentes formas o diferentes corrugaciones, como se conocen las formas de los techos de zinc o de metal, y están utilizadas, son materiales muy livianos, a diferentes colores, como pueden ver aquí. Vamos a mencionar algunas de las corrugaciones o de las formas de techo que tienen. Por ejemplo, el transparente para la corrugación P7, que son las láminas principalmente de fibrocemento, las láminas estas que son más gruesas, rígidas. Las que son de corrugación, lo que dice corrugación corriente es la corrugación ondulada, ¿sí? Y aquí pueden ver que tenemos transparente y tenemos ahumada. Tenemos la corrugación canal ancho en tema, la corrugación F2, que es la típica de Hopsa, también en transparente y ahumado. Y también transparente en la corrugación F3, debe ser esta de aquí abajo, que es la segunda corrugación canal ancho que tenemos. Entonces, dependiendo de qué tipo de techo metálico, primero tenemos que verificar eso, dependiendo de qué tipo de techo metálico tenemos instalado, si queremos poner un tragaluz, una claraboya, hay que reemplazar algunos pedazos de lámina, por ejemplo, a veces en los pasillos que están muy oscuros y queremos que entre más luz a la casa, porque tenemos una ventana ahí, pero como está el pasillo cerrado, tenemos un muro o algo así, entonces podemos quitar algunos pedazos de lámina del techo y poner fácilmente un tramo o un pedazo de lámina translúcida de policarbonato para que entre la luz por esa parte. Si queremos mucha luz, la ponemos transparente. Si queremos que entre menos luz, la ponemos entonces ahumada, como esta que pueden ver aquí, que da menos entrada de luz. Esto nos da unos looks impresionantes. Fíjense esta que está aquí, que este es un techo completo, donde se ponen láminas corrugación ondulada, de las que vimos anteriormente. Son láminas que, como les dije, son resistentes al impacto. Ahí tenemos, el fabricante de estas láminas hace prueba continuamente. Usted puede tirarle piedras, bolas, y eso generalmente resiste muy bien a los impactos. En este caso, cuando es 100% transparente, transmite hasta un 90% de la luz que recibe. Como les dije anteriormente, refleja o filtra los rayos ultravioleta, dejando pasar solamente una porción de ellos. Son materiales de larga duración, no pierden su transparencia con el tiempo, no lo pierden, y tienen buenas propiedades térmicas, no se expanden mucho y tienen cierta estabilidad térmica en el tiempo, ¿no? Muy buen comportamiento hasta el fuego, eso significa que no esparcen la llama. Como es un plástico, generalmente los plásticos sí se consumen, pero no se consumen rápidamente, lo cual ayuda a mitigar los efectos de un fuego. Y como todo techo, digamos, de este tipo, es de fácil limpieza y mantenimiento. No requiere grandes esfuerzos de mantenimiento más que, digamos, limpieza. Porque con el tiempo, obviamente, si cae suciedad o hojas o ese tipo de cosas, hay que limpiarlas. Generalmente se van cubriendo con el tiempo las láminas de polvo y esas cosas así. Y ahí simplemente lo que hay que hacer es lavarlas con agua y algún detergente suave. No se recomienda nunca digamos, una limpieza en seco, porque se puede rayar la lámina y entonces le quita la transparencia. Siempre tiene que ser una limpieza húmeda que permita que el detergente o la limpieza, lo sucio, se lo lleve el agua fácilmente. Aunque la mayoría de las veces con la lluvia es suficiente para limpiar, a veces hay que, dependiendo de la inclinación del techo y otros factores, a veces hay que subirse un poquito al techo y hacer la limpieza directamente. Entonces, como pueden ver en nuestra página web, tenemos una gran variedad, toda la que les mostré anteriormente, los diferentes tipos de lámina de policarbonato. Tenemos básicamente dos marcas, la marca Palram, que es una de las principales a nivel mundial, y también tenemos una lámina un poquito más económica, que es la lámina Topline, también de policarbonato, disponible en las tiendas de Hopsa. Las pueden ver en hopsa.com, ahí pueden ver la parte de techos transparentes, translúcidos, y ahí pueden ver las diferentes opciones que tenemos con todos los precios, disponibilidad para ustedes. Aquí están básicamente las mismas que mencionamos anteriormente. Vamos avanzando. Ahora, ¿para qué utilizamos estas láminas? Vamos a hacer un repaso rápido para ver las diferentes, digamos, opciones que tenemos para utilizarlas en construcción y arquitectura, como ya todo lo que hemos mencionado, en nuestros techos. Podemos usarla de paredes también, si queremos que entre luz lateralmente, no tiene que ser en el techo necesariamente. Podemos poner la parte de arriba de una lámina
de una parte de un techo, de una pared, perdón, de metal, reemplazarla por lámina translúcida. Podemos utilizarla en marquesinas, toldos, un garaje, una terraza, como hablamos anteriormente, en piscinas, divisiones que queramos ver al otro lado para que no perder la visibilidad. Y bueno, como comentamos, pasillos, aceras, claraboyas o tragaluces, que es como se le conoce. Muchos de estas aplicaciones las podemos hacer nosotros mismos porque son aplicaciones muy sencillas. Más adelante les vamos a comentar un poquito más los procesos básicos de instalación para que tengan una buena idea. Son muy fáciles de hacer y teniendo las precauciones del caso, sobre todo por los techos, las pueden realizar ustedes mismos o bueno, pueden hacerlo con algún contratista de su elección. En el caso de esto también podemos incluir lo que son piscinas domésticas, sunrooms, que son como quien dice cuartos para tomar sol. ¿Sí? Hay mucha ahora que se está dando mucha de moda esto de que debemos tomar sol para la vitamina D y todo esto, que es muy saludable. Mucho se está estilando eso también, tener un área de nuestra casa diseñada para tomar sol en cualquier momento del día. Áreas de recreación familiar, una terraza, también invernaderos pequeños del tipo hobby, de los que se pueden utilizar para cultivar en nuestras casas pequeñas cantidades de plantas y de legumbres que podamos utilizar para nuestro consumo, ¿no? También es una opción muy saludable para generar eso en nuestra propia casa. Y ya en, digamos, temas más industriales o de temas de agricultura están lo que son los invernaderos comerciales de cualquier tipo, ya a nivel más grande, mayor, se pueden hacer invernaderos completos, centros de jardinería, graneros, cobertizos, una gran cantidad de aplicaciones que tienen estas láminas. Algunas aplicaciones, algunas ideas de techos de policarbonato o corrugados, en estos casos son todas láminas corrugadas de policarbonato, aquí lo pueden ver aplicado sobre una estructura metálica, perdón, de madera, y con sus canales de recolección de agua de lluvia, ¿no? Para que tengan algunas ideas de diferentes instalaciones. En lo que son naves o galeras industriales, se utilizan mucho las láminas de policarbonato para la iluminación, para disminuir el consumo de energía y para lograr, en tema de climas fríos, lograr un poco más de entrada de calor y evitar gastos de calefacción, ¿no? En nuestro caso no es el caso, pero principalmente para iluminación y evitar disminuir el consumo de electricidad. Es una opción muy, muy conveniente. Aquí pueden ver otra opción, ya un tema más residencial. Este caso es una estructura metálica de carriolas TA, como lo pueden ver, son carriolas acopladas. Y tenemos allí techos de metal, en este caso corrulación ondulada, con diferentes, digamos, tragaluces de láminas enteras de policarbonato colocadas para que permitan la entrada de luz. En este caso se puede utilizar solo parcialmente como lo vemos aquí, o se puede poner completamente como lo vimos en las fotos anteriores. Otro ejemplo, en este caso con una estructura de madera tipo pérgola, muy bonito, ahí lo pueden ver cómo se puede apreciar, y es algo que se está estilando mucho también, está de moda el tema de las pérgolas con techos translúcidos, que quedan muy bonito para un garaje, para un pequeño gazebo al aire libre, ¿no? Vamos a ver entonces cómo sería la instalación de estas láminas. Es algo muy sencillo la instalación de las láminas corrugadas. En primer lugar, utilizar las herramientas correctas. Y yo agregaría también, por favor, utilizar precaución y seguridad siempre. Cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo en nuestras casas, siempre tomar las medidas de precaución, estar acompañados, no subirnos al techo solo, por ejemplo, y estar pendientes de cualquier eventualidad para evitar un accidente. Es muy importante utilizar las herramientas apropiadas, cintas métricas, sierra de corte, sierra circular en este caso, por ejemplo. Si no tenemos una sierra, también se puede cortar con tijera. Es muy fácil de cortar. Es importante tener un exacto en este caso, porque hay que estar marcando y cortando directamente el plástico y otras cosas. Y taladro, principalmente o recomendable utilizar taladros de velocidad variable, no taladros de impacto ni taladros de velocidad fija de alto torque que pueden dañar o mejor dicho, atornillan no de la manera apropiada. Es lo mejor utilizar un taladro de velocidad variable o un atornillador propiamente dicho, para que los tornillos, sobre todo en los techos de policarbonato o los techos translúcidos, no deterioren la lámina, ¿no? Por sobreapriete o ese tipo de cosas. Importante una superficie apropiada para cortar, no ponerlo en cualquier parte, porque si no, cuando estamos cortando o trabajando, vamos a deteriorar las láminas también. Es algo de lo que está mostrado aquí. Si ven, es recomendable no poner las láminas directamente en el suelo ni arrastrarlas, porque entonces cuando las arrastramos, aunque ellas vienen con un plástico de protección,
inicial, ese plástico se puede romper y entonces podemos rayar las láminas y le va a quitar parte de la transparencia que debe tener la lámina, ¿no? Se recomienda colocarlas, por ejemplo, sobre unas reglitas de madera, como este caso que se muestra aquí, o si tiene que estar al aire libre, almacenadas, utilizar también un soporte adecuado en la parte de abajo, madera, un palet de madera o unos pedazos de madera apropiados, y taparlas apropiadamente para que no haya acumulación de agua ni suciedad, si están a la intemperie sobre todo. Es muy importante. En el caso de las láminas de policarbonato que tienen la forma del techo, digamos que tenemos un espaciamiento recomendado de 0.8 metros, 80 centímetros, entre las carriolas del techo. En este caso, las carriolas van transversales a la caída de la lámina, ¿no? Es algo como si fuera una lámina de techo. Ese espaciamiento, digamos, está muy cerca de lo que normalmente hay en nuestras casas, sobre todo en las partes de los pasillos o de los aleros donde las carriolas están más cercanas, así que en general no hay problema con eso. Y se pueden utilizar fácilmente con la misma estructura que ya está existente en su techo. Solamente si hay una parte del techo donde tiene un apoyo, una longitud o una separación de carriolas muy grande, hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo cuando uno se sube al techo para hacer, digamos, mantenimiento, porque un área de más de 0.80 metros de ancho sin una carriola abajo puede alguien caerse por ahí, y eso sería lo más delicado de esto, ¿no? No es que necesitan una estructura de soporte porque no pesan mucho menos que las láminas de techo, pero lo importante es que tengamos la estructura para evitar y poder caminar bien en la parte del techo, no evitar un accidente sobre todo. La pendiente mínima del techo para estas láminas es un 12% lo mínimo, pero recomendable es de 15 a 20%. Así recomendamos que tengan más de 15% o más en la pendiente del techo y digamos no menos de 12% para evitar filtraciones por los agujeros de los tornillos, estas cosas así, o porque se pueda devolver el agua en algunos casos. Se recomienda también en el caso de si la pendiente es muy pequeña, el techo es muy plano, entonces traslapar un poco más la lámina, digamos 2 ondulaciones en los bordes, así como lo ven en la parte de aquí abajo, que sean por lo menos 2 ondulaciones. Si la pendiente es menor de 12%. Si es 12% hacia arriba, con una sola ondulación es suficiente. Es una aclaración para ese caso en particular. Después que ya tenemos las láminas listas en sitio, bien cuidaditas y todo, entonces lo que tenemos que hacer principalmente es cortar la lámina. Tenemos que verificar el área que vamos a cubrir, si vamos a utilizar, no sé, 1,20 m, 1,10 m de largo de la lámina o 3-4 pies de largo, en lo que vamos a reemplazar en el techo y entonces proceder a cortar las láminas en el suelo antes de subirlas. Eso es bien recomendable. Si van a instalar varias láminas o son muchas láminas y lo van a utilizar corte de este tipo de sierra, entonces es preferible cortar varias a la vez, porque una sola lámina es de un material delgado y puede tender a vibrar mucho, ¿no? Con la sierra de corte. Igualmente se pueden cortar con tijera, si hay que hacer algún corte, digamos, especial, un saque o algo adicional, entonces se pueden cortar con una tijera, como ven en el video actualmente. Y bueno, siempre es bueno marcar con escuadras y esto para que el corte sea recto y no tengamos después que estar tapando, digamos, un corte que hicimos de manera inadecuada. El siguiente paso es la instalación ya propiamente de las láminas. Aquí hay un ejemplo donde tal vez pudiéramos poner 2 láminas una a continuación de otra, o pueden ser más, dependiendo del tamaño del techo que estamos instalando. Es recomendable siempre instalar de abajo hacia arriba, de forma que la lámina que ponemos arriba tape la de abajo y no haya retroceso de agua ahí. Yo recomendaría al mínimo unos 30 centímetros de traslape entre esas 2 láminas para que no haya ningún tipo de problema de filtración. Aunque yo sé que la mayoría de las veces cuando vamos a poner este tipo de tragaluces ponemos solamente una lámina o menos de una lámina. Entonces igual, esta lámina tiene que ir por debajo de la lámina existente en el techo para evitar cualquier tipo de filtraciones. A ver si muy bien, continuamos entonces con el siguiente paso. Los tornillos. Es recomendable cuando vamos a instalar los tornillos hacer primero un pequeño agujero o una broca, puede ser una broca de metal sin problema, donde vamos a colocar los tornillos, porque aunque los tornillos que se recomiendan para esto son los llamados punta broca, a veces, digamos, pueden deteriorar cuando están cortando ahí. Es más difícil controlar el taladro con el tornillo, porque no está fijo la broca, controlarlo para que el hueco quede preciso. Entonces, recomendable primero hacer un agujero donde sabemos que vamos a poner el tornillo, un agujero con una broca, y después cambiar rápido. Los taladros se les cambian las brocas muy fácilmente.
Ya no es como antes que había que estar con la llave ahí buscándola y la llave siempre se perdía, eso ya no pasa. Ahora es muy fácil cambiar de la broca a la punta de atornillar los tornillos del techo, así que eso se puede cambiar fácil. Recomendable siempre hacer un agujero primero donde lo vamos a poner y tener el cuidado de cuando vamos a atornillar, como está en la parte de abajo, que nos quede, digamos, vertical el tornillo o perpendicular a la superficie donde estamos instalando, que no queden inclinados ni hacia adelante ni hacia atrás y sobre todo que no lo sobreapretemos. Esta es una lámina, como dijimos, una de sus características o ventajas es que es súper flexible y súper resistente. Entonces, pero si atornillamos demasiado, apretamos demasiado, como en el tercer ejemplo, entonces se puede distorsionar la forma de la lámina y eso puede traer problemas de sellado hacia el futuro. Nos vamos a tener que estar revisando ahí, se puede meter el agua por esa parte. Así que mucho cuidado con eso. Recuerden, recomendable hacer esos agujeros primero. Asegúrense que el agujero lo hagan donde va a ser el tornillo, no en otro lado, porque entonces van a tener un agujero que tapar adicional allí. Esa parte es importante. ¿Cómo se aprietan los tornillos? Los tornillos que se pueden utilizar son básicamente los mismos tornillos de techo, con su sello de neopreno y su lámina y su arandela metálica de resbale allí. Lo más importante en este caso es obviamente no dejarlo flojo ni sobreapretarlo. Si lo sobreapretamos, la lámina se aplasta, se achurra. Si lo dejamos muy flojo, no va a sellar apropiadamente y pudiera haber una filtración por ahí. Así que hay que darle su temple adecuado al tornillo para que quede un poquito apretado, pero no sobreapretado. Eso es muy importante. No porque lo apretamos más, quiere decir que va a sellar más. Eso no es así. En este caso no funciona. Y bueno, aproximadamente son de unos 5 a 7 tornillos por metro cuadrado que se necesitan, más o menos. En una lámina, digamos, de 3 metros cuadrados, estamos hablando de 15 a 25 tornillos, dependiendo qué tan seguro quiere estar. Y esto depende más que todo, digamos, de dónde está ubicada la casa. Si es un área donde no hay demasiado viento, por lo menos ahora en el verano hay muchas áreas donde hay mucho viento, en esas áreas habrá que poner un poco más de tornillos para asegurarse que no se levanten los bordes de la lámina, etc. ¿no? Pero si es un lugar normal donde en verano hay viento, pero no tanto, aunque bueno, este año el verano nos ha debido mucho el viento, no está saliendo tanto. Ahí no es necesario poner tantos tornillos, con 5 por metro cuadrado es suficiente. Serían en una lámina 4x8, más o menos 15 tornillos. Los tornillos recomendables para esto son los mismos que utilizamos en los techos, y dependiendo de la altura pueden ser de 2 pulgadas o de 1,5 pulgadas, dependiendo de qué tan grande es la diferencia de altura ahí, ¿no? Pero de 2 pulgadas funcionan en la mayoría de los casos para llegar a la carriola. Continuamos. En este caso, bueno, ya vimos cómo se atornillan. Lo que vamos a hacer es poner las láminas en la posición. Hicimos los agujeros previamente, colocamos el tornillo y lo apretamos de manera apropiada, ¿no? Es importante que cuando vamos a apretar los tornillos ya nos aseguremos que la que está al lado ya esté en la posición correcta y final, y cuando vamos a apretar ya no haya ningún movimiento adicional. Si hay alguna parte donde tengamos que poner un flashing o algo por esa parte de allá, es recomendable no poner tornillos allí, dejarlo libre para poder taparlo apropiadamente con el flashing metálico o con algún caballete, dependiendo de donde sea en la parte donde va a quedar esa parte. No se recomienda utilizar clavos. Si en la estructura es de madera, utilizar unos tornillos apropiados para madera. Ahí tendrán que utilizar también el taladro para hacer el agujero en la madera más fácil y entonces meter el tornillo de apriete correcto. No recomendamos utilizar clavos porque eso puede, digamos, rasgar la lámina y se puede crear una fisura que después va a haber que estar sellando adicional. El clavo entra por cizallamiento, digamos así, entonces corta la lámina y genera un punto de quiebre donde puede generar que se rasgue la lámina, ¿no? Importante también el solape, como lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos que traslapar aunque sea una cresta, en el caso de un techo con pendiente adicional. Si la pendiente del techo, perdón, es muy bajita, entonces recomendamos traslapar dos crestas para asegurarnos que no haya ningún tipo de problema. Y sobre todo cuando el techo completo es de policarbonato, o sea, si tenemos 2 o 3 láminas una al lado de la otra. Y bueno, en los casos donde hay tierras altas o montañas, donde hay mucho viento en cierta época del año, asegúrense de que el traslape quede en la dirección correcta, como ven en el video, que si el viento más fuerte o predominante es del norte, como casi siempre es en el verano, entonces que las traslapes queden contrarios al viento, porque si quedan a favor del viento, va a tender a meterse el viento por ahí y puede hacer ese ruido característico, ¿no? Que trata de levantar. Así que hay que tener cuidado con eso también cuando se instala, pensar un poquito de dónde es que viene el viento la mayor parte del tiempo en el verano aquí. Viene de acá, entonces el traslape tiene que ir en la dirección contraria.
Vamos a la segunda encuesta, Natalie. Así es, ingenieros, vamos a ver nuestra segunda encuesta del día. Esperemos que hayan tomado nota, esta sí es un poquito más complicada que la primera. Y dice así: durante la instalación de las láminas corrugadas de policarbonato se debe, una opción única, apretar los tornillos hasta que se aplaste la lámina para asegurar la fijación y el sellado, utilizar clavos, instalar los tornillos en las crestas con un espaciamiento adecuado o poner el tornillo sin importar que quede inclinado. Esta es la revancha, esta es la revancha. Sí, ya nos dimos cuenta que las revanchaban súper bien. Excelente, excelente. Sí tomaron nota, está clarito. Ya me volvió el alma al cuerpo, ya pensé que era yo. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a darle unos segunditos más para que terminen de votar. Recuerden que es la mejor opción. Hay una que está correcta y 3 que están erradas. Excelente. Ya casi todos han terminado de votar. Vamos a darle unos segunditos más. Listos. Vamos a darle finalizada la votación. Y vamos a compartir los resultados. El 97% nos dice que instalar los tornillos en las crestas con un espaciamiento adecuado. Coméntenos, ingeniero. Déjele, muchas gracias. Se ve que se querían la revancha. Muy bien, excelente. Porque exactamente, esa es la respuesta correcta, o digamos la mejor respuesta de las que estaban aquí. Instalar los tornillos en las crestas, un espaciamiento adecuado, no hay que sobreapretarlos, eso es muy importante. La primera opción decía hasta que aplaste, ahí eso ya la hacía inválida, porque no queremos que aplaste la lámina, eso la deteriora. No se recomienda utilizar clavos, por lo que le explicaba de que el clavo, como es una punta filosa, rasga el material y ahí se puede rajar después o separar, rasgar el material, el policarbonato. Y bueno, no se puede poner el tornillo de cualquier manera, así que la última tampoco era una encuesta. Excelentes resultados. Así es, continuamos con la presentación. Gracias, Natalie. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar el siguiente tema, un poquito, o mejor dicho, terminando con la instalación de las láminas de policarbonato. Durante la fase de instalación, cuando ya vamos a poner el resto de los tornillos, hay que tener cuidado de no pararse directamente sobre las láminas. Recomendamos que agarramos un pedazo de tabla de madera, la ponemos sobre las carriolas, que cubra las dos carriolas, sobre todo si es un techo completo de lámina de policarbonato. Si solamente estamos reemplazando un pedazo, es más fácil porque podemos trabajar alrededor en el techo actual, normal, que estamos reemplazando, y ahí es más seguro. Pero en el caso que tenga un techo completo, si lo están haciendo una terraza completa con un techo transparente, utilizar una tabla de madera como esta para que queden apoyados y no se deterioren las láminas. Eso es bien importante. Igualmente, si hay que en el futuro para mantenimientos, inspección del techo, utilizar un pedazo de tabla de madera que puedan ir moviendo y desplazarse sobre el techo. Eso es importante. Para el sellado tenemos que utilizar básicamente una cinta transparente que es disponible para esto, o silicón de color transparente también para que no se vea durante el proceso, ¿no? Para que cuando se seque quede transparente también y no se note, digamos, en el techo. Algunos ejemplos adicionales a lo que ya habíamos mostrado. La verdad que este me gusta mucho, muy bonito ese techo como quedó. En este caso es un look de madera, muy bonito, pero se puede lograr también con las carriolas TA. Acuérdense, como lo vimos al principio, las carriolas TA que se embonan y que generan entonces ese look de tubo rectangular muy bonito, 2x4, como si fuera un tubo de madera, mucho más duradera las carriolas, y se pueden pintar el color chocolate que usted quiera, ya sea caoba, cedro, del que usted prefiera. Es muy conveniente, digamos así. Este es el caso típico que les había mencionado, que usted quiere quitar un pedazo de la lámina del techo, ya sea para generar un tragaluz hacia un área interior, puede ser una pequeña bodega, o inclusive, obviamente, en el pasillo de su casa que tiene una parte oscura y lo quiere iluminar así, ¿no? Hay que usar la misma corrugación de la lámina, solamente entonces en ese caso asegurarse que coincidan ambos extremos y que quede bien posicionada en ese caso. Aquí pueden ver otro ejemplo donde se puso la lámina translúcida desde la parte de arriba, es decir, desde el caballete, desde la cumbrera del techo hasta el canal. Esto es muy conveniente también, sobre todo si queremos mucha luz,
no afecta de ninguna manera el techo, pero es muy conveniente porque así se reducen, digamos, los traslapes de láminas de policarbonato con otro material. En este caso, te pone toda la lámina de policarbonato completa y hay menos probabilidades de filtraciones en el tiempo, porque la lámina queda completamente traslapada entre ellas y no genera diferencias de materiales en este caso. Igual, el mantenimiento es el mismo, solamente recordarles cuando se hace mantenimiento de este tipo de techos, tener mucho cuidado por donde se camina, sobre todo con el tiempo que la lámina se puede oscurecer o se puede llenar de basura, de tierra, de polvo, y no se ven. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque puede generar accidentes feos. Entonces, ahora vamos a cambiar rapidito a las láminas. Ahí vimos las láminas corrugadas de policarbonato, que son las que tienen la forma del techo. Ahora vamos a mencionar las láminas alveolares, que son las láminas planas, láminas que es como un pequeño sándwich, le llaman láminas de paredes también, porque es un pequeño sándwichito que viene con unos verticales que le dan la resistencia al material, ¿no? Es como un pequeño panelcito, digamos así, de lámina plana. Se utilizan como un techo decorativo. Hay diferentes colores, ahora vamos a mostrar las diferentes opciones de colores. Es una lámina también bastante flexible que permite, para un techo ligeramente acurvado, se puede ir llevando hasta que le dé la forma correcta. Y este caso es ideal para cuando el techo tiene menos pendiente. La gente que prefiere un techo plano con poquita pendiente, lo pueden utilizar con este tipo de láminas con mucha facilidad. También, como es de policarbonato, también es muy resistente al impacto, tiene un alto aislamiento térmico, como les dije, es un pequeño sándwichito. Esa cantidad en el medio, lo que hay es aire, y entonces ese emparedado de aire ahí en medio de las dos láminas genera una resistencia a la transferencia del calor. El aire es uno de los mejores aislantes térmicos. Es muy liviana porque no es una lámina maciza, sino que es una lámina pequeña con aire en medio, así que es muy liviana. También tiene una alta transmisión de la luz. Digamos que es menos transparente que la lámina anterior, porque la otra es una sola lámina y permite más paso de la luz. En este caso de acá, como son dos laminitas con las pequeñas paredes verticales, entonces digamos que opaca un poquito más o permite menos la transmisión de la luz. Tiene una muy buena durabilidad estructural en el tiempo. El policarbonato tiene esas ventajas a lo largo del tiempo. Muy buena resistencia a los rayos UV, fácil manejo y alta calificación de resistencia al fuego, como les había mencionado también. No se queman tan fácilmente. Aquí pueden ver una aplicación también en una terraza exterior, con estructura de madera, y láminas completas de policarbonato alveolar, el término correcto. Estas son las diferentes opciones de colores que tenemos. Color azul, para lograr ese efecto del cielo azul. También tenemos transparente completamente, un blanco ópalo, que es transparente o es blanca, pero con un grado mayor de color blanco. Y la de color bronce, que es un color chocolatito, así como ven ahí en el acabado. Tenemos, en este caso, en 8 milímetros y 6 milímetros de espesor. Ese es el grueso total de la lámina. Y bueno, eso depende básicamente de qué tan grande es el techo que vamos a utilizar, la separación de las carriolas o de los apoyos, y cómo queremos, ¿no? Cómo queremos que sea. Entre más grueso, digamos que es más resistente. ¿Dónde se pueden utilizar? Bueno, principalmente en techos, como ya hemos mencionado hasta aquí, pero se pueden hacer, digamos, aleros, pasajes peatonales, carteles, señalización, decoración, se pueden usar como paredes, si hay una piscina que necesite techo, invernaderos, los mismos tragaluces que vimos anteriormente, pero digamos que son con unas características más sofisticadas, un poquito más complejas, y donde el diseño arquitectónico es parte importante del diseño de la casa, por ejemplo, o del local comercial. Con esto ya podemos lograr otros acabados diferentes a los de solamente las láminas corrugadas de los techos normales. Acá podemos lograr un poquito más de efectos, sobre todo efectos arquitectónicos. Aquí hay un pequeño vistazo de los diferentes accesorios y de los diferentes componentes del sistema de láminas alveolares de policarbonato. Están la lámina en sí, que esta viene en 4 por 10 pies, o sea, un 1.22 por 3.05 metros. Las cintas de aluminio, las cintas de sellado, que básicamente son dos tipos. Aquí se ve la de aluminio ventilada, ahora les voy a explicar para qué se usa. Y la otra transparente, que sí es sellar completamente, que es transparente. El perfil, que también es de policarbonato, el perfil en U, que se usa en los bordes. El perfil en H, que es muy importante utilizarlo entre las láminas, ahora lo vamos a mencionar. Y bueno, los diferentes tornillos, en este caso utilizan unos tornillos un poquito más especiales, que tienen una arandela más grande para asegurar el sellado. Como tenemos un área
plana completamente, este sello, perdón, tiene que ser más efectivo que el de un tornillo normal de techo de metal o techo de fibrocemento. Así que es importante utilizar los tornillos correctos también en estos casos. Como les había mencionado ya anteriormente, tenemos dos grandes fabricantes de este tipo de productos en el mundo, el sistema de PAL-RAM y el sistema de Topline, que son nuestros proveedores principales. Vamos a hablar un poquito de diferentes elementos. Les había mencionado el perfil en H, es este que ustedes ven aquí, y es el que se utiliza para unir láminas entre sí. Hay perfil en H para láminas de 6 milímetros y de 8 milímetros. Y tenemos el perfil en U, que se usa en los bordes o en los cierres laterales de las láminas. Es muy importante utilizarlo porque esto le da, como quien dice, el sellado adicional para que no entre humedad en la parte interna de la lámina. Recuerden que este es como un pequeño sándwichito. Dentro de la lámina queda aire, y esa parte, cuando se instala la lámina, eso tiene que quedar sellado, que no se meta el agua por allí. No se va a filtrar, pero sí se puede generar algún tipo de crecimiento de moho, o se puede perder la translucidad del techo. Así que esa parte tiene que quedar sellada, es importante. Como les mencioné, se pueden lograr techos curvos, como este que pueden ver aquí. El material es flexible, y a la vez que es resistente, es flexible, tiene una buena maniobrabilidad para lograr este tipo de efectos arquitectónicos muy bonitos. Otros ejemplos, este sería más o menos el blanco ópalo, que tiene un color así transparente, pero difuminado para lograr que la luz pase, pero que no sea completamente, o digamos de menos transmisión de luz que una que sea totalmente transparente. Acá pueden ver otra también, blanco ópalo, en este caso es un techo corrugado, perdón, alveolar también, aquí pueden ver directamente, son láminas un poquito más largas. En una terraza, en una piscina, es muy bonita la aplicación. Otro ejemplo, en este caso inclusive una zona interna, ¿sí?, de una casa donde se tiene techo de policarbonato alveolar que deja pasar muy buena luz en el día, y en la noche refleja un efecto espectacular. Otro ejemplo de techo curvo, donde se puede ver la diferente forma que se puede dar a la lámina alveolar de policarbonato. Y bueno, el ejemplo que le habías dado anteriormente también, que se pueden utilizar para formar paredes. Esto más que todo en aplicaciones comerciales, pero si también queremos hacer, digamos, un tipo de división en nuestras casas, o algún tipo de pared que sea transparente, también podemos utilizar las láminas alveolares de policarbonato con su respectiva estructura de soporte en la parte interna. Otro ejemplo, una lámina azul utilizada como pared para que pase la luz y tenga ese efecto. El sellado es perfecto, así que no pasa la humedad ni pasa el agua, pero se tiene ese efecto transparente hacia los espacios internos. Vamos a ver cómo se instalan estas láminas. Digamos que estas son un poquito más sofisticadas que las otras se instalan normal, como un techo normal. En este caso hay que tomar unas medidas adicionales, como cuáles el espaciamiento, digamos, que se necesita es de 1,20, porque las láminas tienen ese tamaño. O sea, la lámina debe ir, digamos, de centro a centro, apoyada sobre los bordes, ya sea de la carriola o de la madera donde está soportada. Y en este caso sí necesitamos o una estructura reticular como esta, o que las carriolas, digamos, vengan en esta dirección, porque ellas se van a apoyar en este borde de aquí, en el borde longitudinal, el que va bajando. O sea, la carriola debe ir en la misma dirección que va bajando la lámina. Puede ir en la otra dirección también, la otra carriola, pero entonces las dos tienen que quedar al mismo nivel. O sea, tenemos que tener un techo que sea la parte de arriba a un solo nivel. No podemos tener una montada sobre la otra, sino que tenemos que tener la estructura de soporte flat, como quien dice, para entonces poner allí las láminas. O podemos tener una viga de soporte abajo, pero donde la vamos a anotar, atornillar, es en la parte de la carriola de arriba. Este es el primer paso, tener una estructura bien dimensionada. En este caso, la pendiente puede ser menor que con las otras. Si queremos un techo plano o prácticamente plano, esta es la mejor opción, las láminas alveolares. Se recomienda no menos de 5%, o sea que un techo con 5% es un techo bastante plano. Se puede llegar hasta 5% sin problemas, aunque preferimos siempre recomendar un poquito más para evitar cualquier tipo de problema. Se recomienda 10%, mínimo 5% se puede utilizar. Y solo para recordar rapidito cómo funciona eso del porcentaje, si un techo de 10% de inclinación, por ejemplo, en 1 metro, que son 1000 milímetros horizontal, tiene una altura de 100 milímetros, que son 10 centímetros vertical, que es más o menos algo como esto que tengo. O sea que en 1 metro de largo, que es una distancia de 1 metro, sube el techo 10 centímetros. Básicamente eso, para que tengan una idea de qué tan
cómo funciona eso del porcentaje de pendiente. No se preocupen por los grados y esas cosas, trabajen en porcentaje, así es más sencillo de manejar y menos matemática. Entonces, si hay una pendiente más pronunciada, también es mejor, obviamente, porque el agua drena más rápido, ayuda a que se limpie más fácil y también reduce el riesgo de filtraciones de agua. En los techos siempre es mejor poner más pendiente, aunque bueno, digamos que en nuestros tiempos hay mucha tendencia a utilizar techos planos, techos arquitectónicos, que también se pueden utilizar. Aquí podemos ver entonces el proceso. Lo primero es, digamos, donde tenemos que cortar las láminas, medir muy bien y cortar al tamaño que necesitamos. En este caso sí se tiene que utilizar una sierra de disco como esta que ven aquí, porque ya es una lámina un poquito más gruesa, no la van a poder cortar fácilmente con una tijera, no se puede hacer. De pronto con un exacto sí, pero va a costar un poquito más. Recomendado una pequeña sierra como esta, bien apoyado el material para que no cortes en el suelo. Utilizar una guía de respaldo como esta que están mostrando yo ahí para el marcaje y el corte, de manera que quede bien y no se les mueva, ¿no? Tiene que ser una sierra de discos de dientes finos para cortar el material plástico en este caso. Antes de cortarla, como ven en el video, hay que levantar ese plástico temporal, que es un plástico de protección para evitar rayaduras y evitar daños a la superficie. Hay que levantarlo un poco en el área donde vamos a cortar. Ya cuando lo vamos a quitar todo es cuando ya la lámina esté en el techo colocada. Vamos a nuestra tercera encuesta. Natalie. Así es, ingeniero, vamos con nuestra tercera encuesta del día, que dice así: durante el corte de láminas alveolares de policarbonato se debe levantar el plástico perpendicularmente de 8 a 10 centímetros, cortar la lámina sin levantar el plástico o cortar varias láminas a la vez. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes el día de hoy. Yo creo que están bien claritos, Natalie. Sí, prestaron, la primera sí estaban fríos. Eso fue, estaban fríos, exactamente. Vamos bien, hay algunos indecisos por ahí, lean bien, lean bien. A veces Natalie pone las preguntas un poco difíciles. Hay que leerlas 2 veces. Sí, hay unos que, como decimos en buen panameño, tienen como una cascarita. Preguntas. Durante el corte de láminas alveolares de policarbonato se debe levantar el plástico perpendicularmente de 8 a 10 centímetros, cortar la lámina sin levantar el plástico o cortar varias láminas a la vez. Muy bien, muy Sí, hay bien. unos que están indecisos todavía. Sí, hay algunos indecisos por ahí. No se preocupe, que con esto no sacan la nota todavía. Muy bien. Yo creo que ya estamos Listo, bastante... vamos a darle finalizada la votación, sí, y vamos a compartir los resultados. Ingeniero, el 78% nos dice que levantar el plástico perpendicularmente de 8 a 10 centímetros. Cuéntenos. Esa es la respuesta, digamos, la mejor de las 3 que están ahí, porque eso lo que significa es que antes de cortar quitamos el plástico. Si no lo quitamos antes, ese plástico se puede pegar ahí con el pequeño calor del borde, del corte, perdón. Así que siempre es recomendable levantar ese plástico. Es lo que acabábamos de decir antes de la encuesta, así que los que estaban ahí pendientes la vieron de una vez. Cortar la lámina sin levantar el plástico, obviamente no es recomendable. Cortar varias láminas a la vez, bueno, tal vez pudieran porque se confundieron con la primera, tal vez no, pero tampoco es lo más recomendable en este caso, es levantar el plástico antes de cortar para asegurarnos que eso quede bien cortado y no se pegue ese plástico después. Es bien importante. Excelente. Muchísimas gracias a todos por participar en esta tercera encuesta. Vamos a continuar. Aquí continuamos con los pasos de la instalación de las láminas. Ya vimos que la cortamos al tamaño adecuado. Ya como tenemos el tamaño de la lámina que vamos a poner, vamos a sellar la lámina en ambos extremos. En la parte de arriba ponemos el plástico transparente que es sellado, o sea que no tiene perforaciones, y en la parte de abajo vamos a poner una pequeña lámina, pequeño tape que viene micro perforado para pasar la humedad. Esto permite que la parte interna de la lámina respire, pero no deja que entre el agua por la parte de arriba. Esta es la función de esas 2 cintas. Es muy recomendable ponerla, la de arriba que es sellada transparente, para que no se vea. La de abajo es de aluminio
con pequeñas aberturas para que permita el paso del aire, se refresque el aire de la humedad. Eso no puede quedar 100% cerrado ahí porque la humedad que queda atrapada se puede condensar y puede generar problemas. Entonces, queremos que respire, pero no queremos que entre el agua por arriba. Ese es el primer paso. Luego que ponemos el sellado, la cinta de pegado arriba y abajo, vamos a poner el perfil en U en ambos extremos, ¿sí? Tanto arriba como abajo ponemos el perfil en U. Esa parte es bien importante también para asegurar ambos extremos. Y después que ponemos el perfil en U, entonces vamos a levantar un poco el plástico en el borde, ¿sí? En el borde que va a ser, digamos, el empate con la siguiente lámina. Le quitamos por lo menos unos 10 centímetros, lo levantamos y lo doblamos, simplemente lo levantamos un poco de allí, para que no nos quede debajo del siguiente accesorio. Y en ese extremo, en uno de los extremos de la lámina, vamos a poner el perfil H. El perfil H se pone en uno de los dos extremos, con el plástico levantado, ahí se pone el perfil, se mete de un lado. Del otro lado no, porque se supone que este lado de acá es o el borde del techo, o es, digamos, donde va a entrar otra lámina. Entonces no necesita poner perfil en ambos lados, solamente en uno de los dos lados. Fíjense que hasta aquí no hemos quitado el plástico, solamente lo levantamos de ambos lados, pusimos el perfil en U arriba y abajo y pusimos el perfil en H en uno de los dos lados. Luego que ponemos el perfil en H en uno de los dos lados, ahí podemos quitar entonces el plástico de la parte de abajo y ya ponemos la lámina en la posición donde va, con el borde de la estructura, ya sea de la carriola o de la madera, y lo alineamos con el perfil en H, ¿no? Todavía no hemos quitado el plástico de arriba, solamente quitamos el de abajo porque ya no lo vamos a poder quitar después, una vez que lo posicionemos allí. Y entonces vamos a proceder a lo que es la instalación de los tornillos en ese borde donde está el perfil en H. Fíjense que se está poniendo sobre el perfil y atornillado entonces a el soporte o a la estructura, que ya puede ser de madera o puede ser de metal, y allí se atornilla. Fíjense que el tornillo va por el centro del perfil H, que es la parte más resistente, y de allí entonces se atornilla. Luego que se atornilla ese borde, entonces procedemos a quitar el plástico de la parte de arriba. Importante que ese plástico se debe quitar, inmediatamente terminamos la instalación, para que no se nos pegue, porque el sol a veces tiende a que el material se adhiera a la lámina de policarbonato. Después que ponemos los tornillos, bueno, continuamos con el mismo proceso. Vamos agarrando una segunda lámina, le sellamos arriba y abajo, ponemos el perfil H de un lado, lo incrustamos en el otro lado que ya tenemos allí y volvemos entonces a atornillar del lado contrario con los tornillos adecuados que ya recomendamos anteriormente. Y después quitamos la lámina de protección, la lámina transparente de protección, que generalmente viene con unas letras ahí para que se vea que está puesta. La quitamos y proseguimos hasta terminar. Para ir terminando, ya vamos a entrar en nuestra última parte de la presentación, que son las láminas lisas de policarbonato, ¿sí? Hasta ahora vimos las láminas corrugadas y las láminas alveolares, que son para techos planos, y ahora vamos a mencionar lo que son las láminas transparentes de PVC, así que le llamamos PAL Clear. En estos casos tenemos de varios espesores, 3 milímetros, 4.5 milímetros y 5.6 milímetros, que se venden para diferentes aplicaciones. Esto también se puede utilizar para techos, pero generalmente se utilizan para paredes y otras aplicaciones como esta que pueden ver acá. Igualmente, si hay algún tipo de aplicación especial que necesiten algún, digamos, producto en particular con más grosor, nos pueden contactar a través del WhatsApp 6550-1921 y ahí podemos ir guiándoles para algún pedido especial o alguna recomendación adicional. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen de los aprendizajes más importantes y entonces vamos a dar paso inmediatamente al periodo de preguntas y respuestas. El número 1 dice, aprendimos sobre las láminas translúcidas, ¿sí? Especialmente las láminas de policarbonato. Dentro de sus ventajas se encuentran su durabilidad, facilidad de corte, flexibilidad y transparencia. Ahí también las comparamos con las de fibra de vidrio y vimos las diferentes ventajas. Todo eso está ahí disponible para que después lo puedan repasar también en el YouTube. Para la instalación de láminas corrugadas de policarbonato se recomienda un espaciamiento de carriolas de 0,80 metros y una pendiente mínima de 12% para que asegure el drenaje del agua, y se recomienda un solape de 2 ondas cuando la pendiente es de menos de ese 12%, o una sola ondulación si es suficiente. Los tornillos deben apretarse de manera uniforme, no exceder el apriete, siendo el tornillo de punta de broca 14 por 2 pulgadas, perdón, con arandela metálica y sello independiente, el recomendado para la instalación de estas láminas. Se requieren aproximadamente de 5 a 7 tornillos por metro cuadrado.
Importante no utilizar clavos. Recuerden que el clavo rompe allí y se va a rasgar la lámina. Se puede rasgar la lámina. Para la instalación de láminas alveolares, que fue nuestro segundo producto, se recomienda espaciamiento de 1,20. Tiene que ser el ancho de la lámina completo, que es de 4 pies. Y una pendiente mínima de 5%. Mejor, si es de mayor de 10, nos aseguramos que también el drenaje sea más rápido, ¿no? El desalojo del agua. Y finalmente, las láminas alveolares tienen un sistema distinto de instalación, como vimos en las últimas diapositivas. Tenemos estos perfiles, hay unos accesorios adicionales, el perfil en H y el perfil en U, que son elementos de unión entre la lámina y para los cierres laterales de las láminas. Eso es importante utilizar, para evitar que se introduzcan insectos o partículas dentro de las mismas en los espacios que quedan ahí. El plástico protector se retira poco a poco durante la instalación, como vimos. Primero se quitan a pedacitos en el borde y luego se termina de quitar para ya que quede totalmente terminado. Y esto es importante porque así previenen que se raye la lámina o que se malgaste o se deteriore antes de tiempo. Así que muy bien, entonces creo que tenemos la hora exactita ya de la presentación y vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas. Los dejo aquí en manos de Natalie. Así es, ingeniero, gracias. Sí, vamos a empezar con nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, todas las consultas y todo lo que han escrito en el chat y los comentarios, si lo pueden escribir, por favor, a la sección de preguntas y respuestas, ya que estaremos leyendo específicamente esa sección. Así que, por favor, le agradecemos que todo lo que le quieran consultar al ingeniero Olan, lo escriban en la sección de preguntas y respuestas. Esta capacitación está siendo grabada y se va a subir a nuestro canal de YouTube. En horas de la tarde, al finalizar el día, en el correo en que ustedes se inscribieron para esta capacitación, les va a estar llegando el link de esta grabación, de esta capacitación, y adicionalmente les va a estar llegando un link para que puedan hacer una prueba de conocimiento de 10 preguntas en las cuales tienen que tener 7 correctas, o sea, el 70% para poder tener el certificado que damos por participación en esta capacitación. Esta prueba se va a estar cerrando el 14 de febrero, sí, una semana después, a eso de las 7 de la noche, así que por favor lo pueden completar antes de esa fecha. Y a finales del mes de febrero, aproximadamente el 22 de febrero, los certificados de quienes sacaron 70 puntos o más se estarán enviando a la sucursal que ustedes elijan para su retiro. Pues una de las preguntas es ¿en qué sucursal ustedes quieren retirar su certificado de participación? Así que sin más, ingeniero, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. He visto muchos de los comentarios y preguntas que quieren ver más detalles. No se preocupen, está siendo grabada y también se les va a estar enviando para que puedan ver esos detalles. Ingeniero, nos pregunta el señor González, ¿qué tan duradero es este techo de policarbonato? ¿Puede ser más duradero que un techo de zinc? La duración es equivalente, gracias por las preguntas. La duración es equivalente, digamos, el policarbonato es muy duradero. Se estima una duración de 10 a 20 años sin ningún tipo de problema. Obviamente depende mucho de las condiciones de instalación, que no haya ningún deterioro al inicio cuando se hizo la instalación, pero digamos que es similar aproximadamente, por eso se hace de ese material, para que tenga una durabilidad, digamos, equivalente a lo que serían los techos más utilizados, que son los techos de metálicos de zinc. Así que sí, una durabilidad similar o equivalente a la de un techo de zinc. Sí, gracias, ingeniero. Es una de las preguntas más repetitivas que tenemos y sobre todo la parte de qué tanto se calienta. Nos pregunta uno de nuestros participantes, qué tanto protegen del calor del sol, sobre todo la parte esta que se cristaliza y se pone blanco. Cuéntenos. Sí, las láminas de policarbonato tienen un filtro contra los rayos ultravioleta, que son los que generan más el calor, digamos así. Es como cuando ponemos un papel ahumado a los vidrios de nuestro carro. Si no lo tenemos, el carro se calienta muchísimo adentro. Si ponemos un papel ahumado, dependiendo qué tan oscuro lo pongamos, el carro se calienta un poco menos. Entonces, en los casos de las láminas de policarbonato en el techo, va a disminuir la entrada de los rayos ultravioleta, va a disminuir un poco la entrada del calor. Esa no es la función principal de ellos. La función principal de las láminas translúcidas es dejar pasar la luz, o sea que sí queremos que entre la luz. Y al abrir digamos, el espacio para que entre la luz, entra el calor también. Eso es directamente, es inevitable. Así que en el caso de que queramos menos luz y menos calor, lo que recomiendo es utilizar las láminas oscuras, la ahumada, por ejemplo, que es como negrita, y en ese caso, la cantidad de calor que va a entrar va a ser menor porque es más oscura, ¿sí? Y en el caso de las de policarbonato, no se ponen así blancas como estaban diciendo. Eso es algo que pasa con las láminas de fibra de vidrio con el transcurrir del tiempo, después de 5, 7, 10 años.
de estar ahí, ya se ponen, como quien dice, blancas. Lo que pasa es que simplemente dejan pasar menos la luz y la resina de la que está hecha se ve afectada por los rayos ultravioletas a largo plazo. Sí puede haber un problema que se vayan perdiendo su resistencia mecánica. La lámina de fibra de vidrio yo recomendaría cambiarlas al menos o revisarlas y estar pendiente de que no se hayan deteriorado mucho, como a los 5 años, por ejemplo. Gracias, ingeniero. Nos pregunta uno de nuestros participantes, ¿por qué las carriolas se colocan con la C, parte abierta hacia arriba? Es una costumbre, no tiene que ser así necesariamente, se puede poner con la C hacia abajo también. Es una costumbre, digamos, se puede poner de cualquiera de las dos formas. La mayoría de la gente lo pone con la C hacia arriba, exactamente no hay una razón, digamos, específica. Eso va, digamos, es más importante cuando son techos grandes de una galera, por ejemplo, y son carriolas grandes de 6, 8, 10 pulgadas, cuando son carriolas grandes, porque poniéndola hacia arriba tiene mayor estabilidad, aunque normalmente siempre requieren también los alineadores de carriola para que la carriola no sufra de pandeo por la distancia de las luces. Pero en tema de nuestras casas, yo las pondría hacia abajo o doble como la TA, encajonada para que no recojan polvo, basura, para que los pájaros no hagan nido ahí, que a los pajaritos les fascina hacer nido en las carriolas. Así que yo recomendaría ponerla hacia abajo, recogen menos tierra, y si la pones cerrada con la carriola TA acoplada, se ve mucho más bonito y evita cualquier cosa que se meta por ahí. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, la he visto ya en 4 de las encuestas, de las preguntas, perdón. Nos pregunta el señor José, ¿qué tan resistente es a la humedad por contaminación por hongos y limo? Sí. Lo he visto también en varias secciones abajo donde se ponen verdes. Cuéntenos, ¿cómo se limpian, cómo se lavan, cómo hacen que no se le entre ese limo? Mire, cuando tenemos limo, es normal que pase, es cuando hay acumulación o que el agua permanece mucho tiempo. Obviamente, si tenemos humedad permanente, tenemos sol, calor, los microorganismos y las plantas van a tratar de crecer ahí. Yo he visto en canales de techo, he visto palmas, he visto hasta en las canales de techo, que están creciendo ahí. A veces, si no se limpia la tierra y lo que se acumula ahí, crecen las plantas. Entonces, en el caso que las láminas se empiecen a oscurecer, hay que, número 1, darle mantenimiento, y ese mantenimiento es limpieza, o sea, quitar de la superficie el polvo y la tierra que se suele ir pegando al techo o a las láminas de policarbonato para que no acumulen, porque si la tierra se queda ahí, acumula humedad y empieza entonces a crecer el moho, el limo, como se conoce popularmente. En sí, la lámina no tiene nada que pueda alimentar el limo o el moho, o sea, que ella no se puede alimentar de eso. Si hay limo es porque hay agua, mucho tiempo, o hay algún tipo de sustrato, de tierra, de polvo acumulado que permite que el limo crezca ahí. Y la única manera de quitar eso es limpiarlo, y hay que limpiarlo regularmente. Ahora, ¿por qué aparece? Bueno, puede ser la inclinación del techo, que es bien planita, puede ser, no sé, algún tipo de orientación, algún tipo de obstáculo que evita que el agua filtre completamente o drene, y eso se elimina simplemente con limpieza regular. En este caso, si hay mucha aparición de eso, o si está muy cerca hay mucha vegetación alrededor suyo, hay mucha humedad presente, hay que estar limpiando más frecuentemente, 2 o 3 veces al año, limpiar esa parte. Con una escobita, un cepillo suave y un poquito de jabón que permita quitar eso. No recomiendo utilizar cloro y eso porque puede afectar la superficie y le puede quitar la capacidad translúcida. Y bueno, en el caso de las láminas alveolares, puede pasar si no se selló bien la parte interna. ¿Se acuerdan que la parte interna no puede estar filtrando el agua y chorreando el agua por dentro de la lámina? Hay que sellarlo en la parte de arriba para que no se meta el agua por esa parte. Gracias, ingeniero. Vimos en las diferentes presentaciones de los techos corrugados, en este caso que tenemos de la corrugación ondulada, también tenemos de la corrugación canal ancha, también tenemos para perfiles de los techos de fibrocemento, que es el perfil 7, pero nos consulta. El techo de su casa es de tejagala color grafito. Gracias. No puso el nombre del participante porque es un asistente anónimo, pero gracias. Pero él dice que él quiere reemplazar alguna de las láminas y tener el techo transparente como un tragaluz. ¿Cómo puede hacer para colocar uno de estos modelos como un tragaluz en su terraza hecha de tejagala? Bueno, no tengo la respuesta 100%, pero voy a dar una guía porque no lo he verificado personalmente, pero estoy casi seguro que la corrugación ondulada P7 de las láminas de fibrocemento coincide con la ondulación de la lámina de tejagala. Estoy casi seguro que funciona. Si hay una pequeña diferencia, como esa lámina es un poquito moldeable, la debe poder llevar allá,
Lo que sí no recomiendo es ponerla en medio del techo, es decir, no ponerla arriba, aguas arriba, sino ponerla en el extremo solamente, que usted pueda meter la lámina de policarbonato transparente por debajo de la tejagala, quita una sección de la tejagala o quita un pedazo de la tejagala en la parte de abajo, 2, 3 grados, dependiendo cuánta luz quiere, y entonces se meta por la parte de abajo de todo el metal que está alrededor. Esa es la parte, así como yo lo haría. De todas maneras, hay que verificar, eso le recomiendo que se acerque a la sucursal más cercana de Hopsa para que verifique la medida de la lámina translúcida con el perfil de la tejagala. Me llevo esa tarea también de confirmarlo porque no lo tengo 100%, estoy 95% seguro que sí, pero lo voy a confirmar también para que le manden la información en los correos. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Nelson, cuando se rompe una lámina por descuido, ya sea por la presión al atornillar, ¿hay algún producto o algo para repararlo? ¿Le Esto podemos recomendar algo? es algo clásico, sí. Si la rajadura es pequeña, se puede utilizar la cinta transparente de sellado que se vende para policarbonato. Si la rajadura es pequeña o es digamos, una pequeña fisura, se puede tapar con eso. Si es algo más grande ya, entonces yo recomiendo utilizar algún tipo de producto de sellador para techo, como la cinta esta metálica que viene con este producto pegajoso, eso que tapa un área más grande, corta un pedazo y repara esa parte que está ahí. Es lo más recomendable porque si es un hueco o un área grande así, es mejor sellarlo con ese tipo de productos que cubre un área. Creo que hace poquito tuvimos una presentación de impermeabilizantes. Seguro que hay información que pueden utilizar para sellar esos agujeros más grandes. Gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Rick Lima, si las láminas de policarbonato alveolares la puede utilizar como una estructura curva. Y él quería saber si esa curvatura se hace longitudinal o se hace transversal. Ok. La lámina en ambas direcciones es flexible. ¿Qué tanto se puede lograr? Varía un poco dependiendo o sea, no es que se puede curvar completamente, por ejemplo, no se puede hacer una U, pero sí se puede dar cierta curvatura. La lámina es más flexible en el lado largo, obviamente, porque tiene más longitud que en el lado corto, en el lado de 4 pies. Habría que verificar qué tan grande es la curvatura del techo que quiere diseñar para verificarlo. Creo que en algunas de las fichas técnicas está, digamos, el radio. Sí, en el manual de instalación de las láminas alveolares está a dónde puede ser la curvatura. El radio, digamos, el radio máximo de curvatura que pueda, o el radio mínimo en este caso, no sería el radio más chico que se le puede dar a la lámina para que todavía siga funcionando. Así es. Y Niro, tenemos muchas preguntas con relación a el tema que se ponen amarillas, que si tienden a ponerse amarillas, ¿cómo se evita que se ponen amarillas? Y estamos preguntándolo específicamente en las alveolares, transparentes. No, si la lámina es de policarbonato, no tiende a ponerse amarilla. La que tiende a ponerse amarilla con el tiempo es la lámina de fibra de vidrio por la resina epóxica de la cual está fabricada. Esas sí se tienden a opacar y a poner amarillas con el tiempo. La lámina de policarbonato, ya sean las corrugadas para techo o las alveolares, no tienden a ponerse amarillas. Si hay algún tipo de coloración con el tiempo, puede ser algún tipo de pigmentación o de plantas o de suciedad que puede estar recogiendo, o como dijimos, algún moho, algún limo que está creciendo en el techo. Pero no, el policarbonato es un material, en este caso, que mantiene su transparencia por muchos años. Gracias, ingeniero. Hace un momento hablamos de las láminas de fibra de vidrio del tiempo de vida. Me consultan el señor Luis, ¿en qué tiempo se tienen que reemplazar esas láminas de fibra de vidrio? ¿O bajo qué condiciones? Si uno la ve que puede durar unos años más, ¿cómo se ve esa parte? Sí, esa es una buena pregunta. Yo tengo el ejemplo perfecto porque en mi casa tengo de las dos, en unos aleros. Tengo en un lado que puse de policarbonato y en otro lado que puse de fibra de vidrio y he podido comparar la durabilidad. La de policarbonato está íntegra como el primer día. O sea, tiene algo de suciedad que hay que limpiarlo. Casualmente lo verifiqué esta mañana antes de venir para acá para ver cómo estaba. Tiene algo de suciedad que tengo que subirme a limpiarlo. Y la de fibra de vidrio, si está amarilla, ya no se ve transparente, ya no se puede ver a través de ella. Tendrán como unos 5 o 7 años cada una, o sea, se pusieron al mismo tiempo casi. Entonces la de fibra de vidrio todavía funciona, deja pasar la luz, pero deja pasar menos luz. En ese pasillo está un poco más oscuro. Y para la parte de cuándo la tengo que cambiar, depende. Si es un área grande por donde se pasa para hacer mantenimiento muy frecuentemente, yo lo que haría es tener cuidado porque con el tiempo tienden a
digamos, uno tiende a olvidarse que ahí está la lámina de transparente, la lámina translúcida, o si está sucia no se ve y se confunde con el techo, ahí puede haber problemas de que usted se caiga por ahí, hay que tener mucho cuidado con eso. Para saber si está bien, usted vaya, cuando sube el techo a revisarla, revise la lámina de fibra de vidrio, trate de doblarla un poquito en el borde. Si la lámina ya está muy frágil, que se parte fácilmente, cámbiela. Si todavía la lámina tiene flexibilidad, que puede, dependiendo de qué tanto sol le da, eso es muy variable. Si la lámina todavía tiene flexibilidad y usted ve que todavía resiste, la limpia y la puede dejar un par de años más. Pero es importante darle esa revisión, digamos, eventualmente. Gracias, ingeniero. Me están preguntando, tengo al señor Rafael y también al señor Carlos, por productos de limpieza. Hace un momento hablamos de un jabón suave. Quieren saber el tiempo de mantenimiento y con qué otros productos. Solamente jabón, agua. Nos pregunta también si le pueden poner presión con estas máquinas de presión de agua. Sí, correcto. Se puede lavar a presión, se puede lavar a presión perfectamente. El agua no le va a hacer, el agua a presión, pues no le va a romper ni nada por el estilo, eso funciona perfectamente. Si la va a lavar a mano, utilizar agua y algún detergente suave. Un detergente suave quiere decir no usemos potasa, no usemos cloro, ese tipo de cosas así fuertes, no, sino, por ejemplo, un jabón como el que se usa para fregar, por ejemplo, o un jabón de ropa, pero diluido, que no sea concentrado, donde se pueda generar un poquito de espuma que se lleve la suciedad. Lo que se quiere es generar un poquito realmente no de espuma, sino lo que se quiere con un poquito de jabón es romper la tensión superficial del agua para que la suciedad se pueda llevar. Acuérdense que el agua es muy buena como solvente, pero también tiende a formar como gotas así, ¿no? Entonces, si la tensión superficial del agua no se rompe, entonces no se puede limpiar bien. Y por eso, por ejemplo, cuando lavamos los carros, queda mejor lavado cuando le echamos un poquito de car wash, que le llamamos al agua, y eso, el carro se limpia mucho mejor. Si usted lava su carro solamente con agua, en ese caso, lo va a lavar, pero le va a costar más y no queda tan limpio. Es exactamente el mismo caso. En el techo de su casa, usted prepara un cubito con agua y un poquito de jabón, pues jabón de fregar o jabón de lavar, pero poquito, que genere un poquito, que usted se sienta jabonoso, pero poquito. Y con eso restriega con una esponja suave o con un cepillo suave, no un cepillo de alambre ni nada, porque va a rayar el plástico, el policarbonato, se raya. Y entonces cuando le echa el agua, no, usted va a ver que eso va a quedar clarito, como el agua de la tinaja. Gracias, ingeniero. El señor José dice, cuando colocamos los tornillos, ¿cómo podemos controlar eso de no hacer mucho apriete? En efecto, ya que tendríamos una lámina, tienen una lámina de otro material más fuerte, y si se tiende a deformar la lámina de policarbonato, cuando la aprietan mucho y si la dejan floja, se queda filtrando el agua. ¿Cómo se controla eso? Sí, se controla utilizando la herramienta adecuada. La herramienta adecuada es un atornillador, o sea, o un taladro que tenga velocidad variable. ¿Cómo usted sabe si el taladro tiene velocidad variable? Usted agarra su taladro, ¿sí? Y usted le aprieta el botoncito. Cuando usted aprieta el botón, si eso arranca, ¡fum!, así a toda mecha, eso quiere decir que no tiene velocidad variable. Pero si usted tiene el taladro, usted le aprieta el botoncito y él empieza a girar poquito a poquito, empieza poquito ahí, ese es el taladro adecuado para usar aquí. Porque usted puede controlar la velocidad que le va dando. Usted lo aprieta un poquito más, él gira más rápido, un poquito más, hasta que va llegando. Cuando usted va llegando, suelta el dedo y él va bajando la velocidad, va bajando la presión y así puede controlar la posición exacta del tornillo. En el otro caso no, en el otro caso usted quita el dedo y eso sigue girando un buen rato ahí hasta que llega. Por eso que se pasan, Pero es tema de utilizar la herramienta adecuada. En la tienda de Hopsa pueden conseguir el atornillador de velocidad variable. Yo compré uno inalámbrico, lo más práctico del mundo, con su batería, la carga una hora y la puedo usar 7 veces. Y lo subo allá arriba sin cable y sin nada. Muy económico y muy efectivo. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Gustavo. Él entiende que las láminas alveolares vienen de 4x10, pero si el techo a cubrir es mayor a esos 10 pies, ¿se utiliza el mismo perfil H en el traslape horizontal? ¿Se puede tomar de medidas especiales? No, correcto. Si la lámina, si la parte del techo que va a cubrir es más de 3.05 o 10 pies, entonces se pone un perfil H en la parte de arriba y se unen las dos láminas en ese punto. Esa parte funciona así mismo como se ponen las láminas, el perfil H a los dos laterales. Es exactamente igual. Gracias. Nos pregunta el señor Papas. Sí, Papas. Él va a construir una cabaña en la montaña, no hay luz. ¿Cuál puede usar en toda la casa que le dé la mayor cantidad de luz natural? Difícil saberlo. Yo diría que intente, o sea, que se lleve algunas láminas y vaya poniendo hasta que él sienta que es la cantidad de luz apropiada, porque
A veces uno piensa que un solo pedacito de luz, de techo que le pongamos transparente no es mucho, pero cuando lo vemos al sol a pleno mediodía o con el sol fuerte, entonces vemos, oye, es demasiado, o también la cantidad de luz o de calor que puede entrar es un poquito fuerte. Entonces, yo diría que lo vaya haciendo poco a poco, que ponga la mínima cantidad posible. Si solamente quiere poner dos o cuatro tragaluces, por ejemplo, que se lleve una o dos láminas enteras de 4x8, las instala y ahí ve la cantidad y después verifica, ¿no? Es un poquito de ensayo y error en este caso porque es difícil medir la cantidad del uso. Tendríamos que tener un equipo de medición de los lumens. Es muy difícil. En ese caso es mejor utilizar la prueba. Siempre hay un dicho que dice, una prueba es mejor que 1000 opiniones expertas. Así que en este caso yo recomiendo probar. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿el tornillo donde va la unión H se coloca en el centro de la unión? Correcto. Ahí hay, la unión H tiene una pequeña, digamos, dos pequeños verticales. En el medio de esos pequeños verticales ahí se pone el tornillo. Cuando se pone la otra lámina, como el perfil H viene del lado, esas mismas patitas del perfil sostienen la lámina de al lado. Es correcto. Gracias. El señor Nelson nos pregunta, si él trabaja en plasticultura, de cultivos de hortalizas, ¿existe algún extractor de aire que se pueda adaptar con el policarbonato? Bueno, los extractores de aire sí, tenemos gran variedad de la línea Soler y Palau. Ahí pueden consultar al canal de WhatsApp o en la tienda directamente y ahí le podemos asesorar sobre eso. Lograr la ventilación en estos sistemas de invernadero son bien importantes porque eso permite el correcto funcionamiento de las plantas, digamos, el correcto crecimiento de las plantas. Y bueno, dependiendo de dónde se tiene que instalar el ventilador, puede ser en una pared, puede ser en el techo, dependiendo. Hay diferentes opciones de ventiladores. Le recomiendo que se acerque a alguna de las tiendas de Hopsa, la más cercana, o que nos escriba al canal de WhatsApp y ahí de seguro le van a poder pasar a nuestros especialistas de ventilación para este caso. Gracias, ingeniero. El señor Kenny nos pregunta, en el caso de las casas que cuentan con un cielo raso, aparte del techo, ¿se cuenta con algún accesorio para remodelar y así lograr que entre la luz? ¿O cómo se haría eso? Sí, en ese caso lo que hay que hacer es como un pequeño, digamos, modificar el cielo raso. Si es de gypsum, por ejemplo, hay que hacer una pequeña estructura con StudiTrax y láminas de gypsum, que eso también lo pueden encontrar en Hopsa. Y hace un pequeño, digamos, boquete o abertura que llegue hasta el techo, donde entonces está la lámina transparente, para que entre la luz a un espacio donde hay cielo raso. En ese caso se puede hacer perfectamente, pero bueno, hay que hacer un pequeño trabajo adicional en el cielo raso para permitir que entre la luz a donde quiera. Gracias, ingeniero. El señor Roberto nos pregunta, para la fijación de las láminas alveolares, solo se perfora con tornillos en el perfil H. No se perfora la lámina, ¿cierto? Correcto. Solamente en el perfil H no es necesario o no es conveniente ponerlo en cualquier parte porque puede generar filtraciones. Ahora, si usted el otro perfil lo quiere ponerle, perdón, en el otro extremo, quiere poner un par de tornillos, lo puede hacer, pero preferiblemente en los bordes de las láminas y utilizar los tornillos adecuados. Todo depende de la instalación en el momento, hay que tener un poquito de criterio en ese momento para saber si requiere o no algunos tornillos adicionales, pero en general, en la mayoría de las aplicaciones, con ponerlos en ese borde es suficiente. Gracias, ingeniero. Va a tener que investigar lo de la teja. Tengo muchas preguntas con relación a que se puede demorar con las tejas, así que va a tener que buscar la solución ahí. Ya le digo, estoy 95% seguro que sí. Natalia, yo creo que podemos hacer un correíto adicional y pueden mandarlo a todos los participantes, ¿verdad? Aclarando ese punto. Sí, definitivamente, porque muchos quieren saber si embona con las tejas. Vale. Nos pregunta el señor Andrés, ya que él vio fotografías de una pared divisoria, y específicamente era con la alveolar, ¿qué tan fuerte es para usarla como una división de pared? ¿Y cómo se usan? ¿Qué se pone? Yo diría que es muy fuerte, yo diría que es muy fuerte, sobre todo las que son de el grosor mayor de 8 milímetros. Depende qué look quiere lograr. Si es, por ejemplo, como lo que teníamos en la foto era un área comercial que se usaba como una punta de góndola de un súper o algo así por el estilo. O de un sí, incluso la rotulan, correcto. Exacto, y se pueden rotular muy bonito. Lo que hay que tener es una pequeña estructura detrás, ya sea de madera, ya sea metálica, dependiendo qué se quiera lograr, pero funcionan perfectamente, Lo que yo recomendaría en ese caso, para que la pueda sentir, vaya a una de las tiendas de Hopsa, ahí de seguro vamos a tener las muestras disponibles y puede verificar la lámina alveolar cómo funciona, para que la vea, y ahí de seguro que va a quedar convencido que le funciona perfectamente. Gracias, ingeniero. El señor Pedro quiere saber si en las orillas de las láminas alveolares, ¿dónde van los tornillos? Si nos puede
mostrar nuevamente la imagen? Porque creo que hay muchas dudas de dónde van los tornillos. Esa es la mayor cantidad de preguntas que Creo que esta es la tenemos. más indicada. Tenemos que poner tornillos en el perfil H, en el pegue de las dos láminas, y tornillos en el otro borde donde queda el perfil U, atornillarlo de ese lado. Cuando ponemos la siguiente lámina, esta entra aquí ya en el perfil H que está atornillado, y así sucesivamente hasta que llegamos al borde del lado de acá, donde se va a atornillar en el perfil U directamente. Así es. Gracias. Ingeniero, con relación a los mantenimientos, nos pregunta el señor Basilio si existe un plan o algo específico para darle mantenimiento, así como las láminas de zinc, como cuando se pintan, por ejemplo. ¿Existe algo específicamente para estas? Bueno, la principal tarea de mantenimiento es la limpieza. La otra tarea que pudiera ser un poquito necesaria es revisar el sellado de los tornillos, que los tornillos estén sellando bien. De pronto lo que se puede hacer es aflojar el tornillo, sacarlo, revisar el sello del mismo, ver que esté bien, limpiar debajo del tornillo para que no haya suciedad ahí y volver a apretar. Si el tornillo está deteriorado o el sello está deteriorado, entonces cambiar los tornillos en ese momento. Básicamente eso, limpieza y revisar los sellos de los tornillos. Bueno, y los sellos del borde superior, sobre todo de la lámina, para que no se le meta agua por dentro de la lámina alveolar, sobre todo. Gracias. Ingeniero, dos preguntas relacionadas, pero no se parecen realmente. El señor Xavier nos pregunta, ¿qué tipo de techo de policarbonato es más resistente para el área de playas? Pero el señor Eduardo nos pregunta, en base a las propiedades mecánicas de los 3 tipos de techo que hemos visto de policarbonato, ¿cuál tiene mejores propiedades mecánicas? Ok, mayores propiedades mecánicas, voy a empezar por la última, que es más sencilla, es la lámina alveolar, es más resistente, o sea, es algo más grueso, más fácil, digamos, de soportar, mayor capacidad de soportar cargas, que eso es la resistencia mecánica. La alveolar, definitivamente, y entre más gruesa, la de 8 milímetros es mayor resistencia que la de 6 milímetros. Y en el caso de resistencia en área de playa, es el mismo material en ambos casos. Digamos que el policarbonato no se afecta por el tema de corrosión por cloruros o la sal del mar, no lo afecta, no es un metal. Tiene otro tipo de degradación, pero no ese tipo de degradación. Lo que hay que tener cuidado ahí siempre es la limpieza, porque puede haber abrasión por tema de la arena o algunas partículas en el aire que se acumulen sobre el techo y con el tiempo lo puedan ir erosionando o rayando, ¿no? Eso es lo que habría que tener un poquito de cuidado, sobre todo si van a estar por ahí arriba en el techo. Gracias, ingeniero. ¿Nos repite, por favor, el disco de corte para las láminas? Sí, el disco de corte de dientes finos debe ser. Es un diente fino porque esta es una lámina delgada, no necesita dientes muy gruesos. Tiene que ser un diente fino para el corte de las láminas de alveolares y de policarbonato, ambos casos. Y el señor Armando nos pregunta en este caso por el hueco con la broca, la lámina. ¿Se trabaja directo con el tornillo punta de broca? Se puede hacer si usted tiene la experiencia. Si no tiene la experiencia, le recomiendo, aunque tome un poquito más de tiempo, hacer primero el agujero en la lámina y después meter el tornillo y llevarlo hasta la carriola. De esa manera se asegura que el agujero de la lámina de policarbonato no se raje o no se rompa, porque a veces con el tornillo, como está agarrado con el dado ese de cabeza hexagonal del tornillo, se tiende a resbalar o a salirse y entonces se puede dañar la lámina cuando está haciendo el agujero. En ese caso es más facilito, con una broca pequeña, hace el agujero, tiene que hacer un hueco que sea obviamente más grande que el tornillo para que después la rosca del tornillo no se coma el borde de la lámina, o sea que el hueco del agujero que se hace previo tiene que ser más grandecito que el tornillo que vamos a meter ahí, que es el número 14. Gracias, ingeniero. Bueno, la mayoría de las preguntas están muy relacionadas. ¿Qué pasa si se rompe? ¿Cómo la reparo? Sí, El tiempo de vida y la resistencia al sol, que creo que es uno de los temas que más le preocupan al día de hoy a los participantes. Si usted quiere una inversión a largo plazo, recomendamos, o sea, que no se le va a poner de ningún color la lámina de policarbonato, la de mayor calidad. Esa digamos que mantiene su claridad por muchos años. Yo diría que seguro 10 años lo he visto sin ningún problema, y más adelante lo que le pasa es que se ensucia realmente, no es que pierde la claridad. Las de fibra de vidrio sí son más económicas, pero tienden a perder más rápido la claridad, se ponen opacas y con el tiempo se pueden poner frágiles también. Sí, esa es la preocupación mayor, la parte de cristalización, que se quiebre el tema. Y tenemos preguntas de instalación. ¿Cómo se camina arriba de las láminas? ¿Cómo se hace? En el caso, bueno, como en todo techo, hay que caminar sobre los soportes, o sea, sobre las carriolas. Si usted no está acostumbrado a caminar sobre el techo, tenga cuidado. Hay que caminar siempre sobre las carriolas. En el caso que su techo completo sea de lámina alveolar, como este que está en la pantalla, es muy fácil identificar dónde están los soportes, las carriolas, y usted puede caminar por ahí sin problema.
En el caso que es un techo, un área translúcida pequeña, usted también puede caminar por el techo circundante sin ningún problema. Si el techo completo es de lámina delgada, corrugada, como la canal ancho, por ejemplo, ahí sí recomendamos que usted ponga un tablón sobre la lámina para caminar ahí arriba. Se lleva 2 pedazos de tabla y las va poniendo una sobre la otra para evitar que se aplasten, porque en las crestas no tiene tanta resistencia como una lámina de zinc y se puede hundir con el peso del cuerpo. Entonces es necesario ponerle un soporte, una tabla que distribuya el peso y no la dañe. Gracias, ingeniero. Y por último, preguntas de costo de mano de obra e instalación. ¿Cómo se cobran? ¿Como el techo normal? Es muy similar al techo normal, la verdad. En la experiencia que he manejado, los precios están similares. Estamos hablando en un rango bien amplio. Esto depende mucho del tipo de techo, de la ubicación, de los accesorios que pueda llevar. Estamos hablando de 15, 20 dólares por metro cuadrado. Eso es algo bien nominal. No me lo compren con eso. Siempre ustedes coticen con su instalador de confianza. Gracias, ingeniero. Creo que con esto hemos terminado la mayoría de las consultas. Tenemos una más con relación a la tonalidad o en la sombra de las láminas de policarbonato, los colores que se podían pedir un poquito más oscuras, dependiendo bueno, los modelos que usted presentó, pero dependiendo de la cantidad sí se podría hacer un pedido especial. Claro que sí, claro que sí, claro. Ahora, esos pedidos deben ser, como quien dice, cuando tenemos volúmenes importantes, porque sí son un poquito difíciles, por sobre el tema de fletes, ¿no? Que sí, que la cantidad tenga que ser la adecuada. Pero tenemos las opciones de la lámina más oscura, que llamamos ahumada, la lámina clara, la lámina blanca ópalo y la bronce en el tema de policarbonato. Perdón, de alveolar. Nos preguntaba el señor José si se podía pedir el porcentaje de ahumado, que es más que todo esto, ¿no? Yo diría que nos mande un WhatsApp al 6550-1921 para hacer la consulta con qué porcentaje digamos, si tiene alguna idea en mente cuando está preguntando eso porque tiene algún tipo de conocimiento y quiere, vamos a decir, 50% de reducción o algo así. Así como los papeles ahumados de los carros que tienen cierto porcentaje de reducción. Creo que eso se podría consultar con el fabricante para dar una respuesta más efectiva. Correcto, nos pregunta el señor Brian si estas láminas se pueden aplicar en peceras o piscinas sin fin. En peceras, bueno, wow, esa es una buena pregunta. Yo creo que no, la presión del agua es muy fuerte. Hay que tener cuidado con la presión del agua, sobre todo en los sellos, porque son sellos que tendría que asegurar con tornillos. Probable que sí, pero yo utilizaría más las láminas claras, las que no son alveolares, sino estas de acá. Las Palclip, correcto, que son sólidas. Correcto, que son sólidas, son más resistentes. Y bueno, el sistema de pegado sí tiene que investigarlo un poquito con qué tipo de adhesivos o de uniones se deben utilizar para esa aplicación donde hay agua, ¿no? En particular. Hay que tener cuidado con eso. Sí, también nos preguntan si existen otro tipo de perfiles. El señor Andrés nos pregunta si hay otro tipo de perfil H, y creo que puede ser porque han visto algunos perfiles en el mercado en otras de aluminio, pero los que tenemos son del mismo material de policarbonato. Correcto, dependiendo del fabricante hay algunos perfiles disponibles y otros no. En este caso, con los que tenemos disponibles podemos hacer la mayoría de las conexiones que les hemos mostrado. Y bueno, es posible que se pueda pedir algo también por pedido especial si es necesario. Gracias, ingeniero. Definitivamente tiene que investigar lo de Tejabana. Muchas preguntas con relación al tema. Me dejaste una tarea, Natalie. Me dejaste una tarea. Sí, totalmente, sí, porque hay muchas preguntas que quieren saber cómo embonan con el techo, forma de teja. Vamos, me comprometo a mandar esa información. Así es, ingeniero. Bueno, creo que con esto hemos logrado contestar la mayor cantidad de preguntas que tenían nuestros participantes el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que en horas de la tarde les va a llegar esta capacitación y la prueba de conocimiento para que puedan tener el certificado de participación del día de hoy. Ingeniero. Excelente. Muchísimas gracias por su atención, por participar en esta mañana. Ha sido un placer estar y un honor estar con ustedes. Y bueno, tengan muy buenas tardes todos. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.